En el año 2387, la humanidad llevaba más de 3 siglos viajando entre las estrellas, explorando galaxias distantes y estableciendo contacto con civilizaciones alienígenas de todo tipo y forma. Nadie sospechaba nada. Nadie veía la trampa que se había tendido desde el primer día del contacto. Todo comenzó en el año 1997, cuando los primeros pulsos de señal llegaron desde el sistema estelar Kepler 442, a más de 1200 años luz de la Tierra. Los científicos creyeron haberlo descubierto todo en vida inteligente, lenguaje matemático, coordenadas de encuentro. Era el sueño de la humanidad hecho realidad. Los medios de comunicación de todo el mundo transmitieron la noticia durante semanas. Presidentes, papas, filósofos y poetas hablaron del nuevo amanecer de la civilización humana, pero en las sombras de ese amanecer, una conspiración de escala galáctica ya estaba en marcha, tejida por mentes que llevaban milenios observando a la raza humana. Los Veil, una civilización antigua de seres de energía que habitaban las nebulosas más densas del brazo de Orión, habían decidido que los humanos eran demasiado peligrosos, no por su fuerza militar, no por su tecnología, sino por algo mucho más aterrador, en su capacidad de contar historias, de crear narrativas que movilizaban mundos enteros. Los Veil habían visto como una sola novela había cambiado el curso de la revolución industrial terrestre. Habían visto como un poema había desatado guerras y como una canción había detenido batallas. Esa capacidad narrativa, esa habilidad para construir realidades con palabras, era considerada por los Veil como el arma más letal del universo conocido. Así que decidieron neutralizarla, no con bombas ni con ejércitos, sino con algo mucho más sutil, en sus propias historias falsas, generadas por inteligencias artificiales de nivel cósmico. Si estás disfrutando este relato, da like, suscríbete al canal y comparte con alguien que ame la ciencia ficción. Durante casi 400 años, los Veil introdujeron en la red de comunicaciones humana millones de textos, relatos, novelas, poemas, canciones e historias de toda clase. Historias diseñadas específicamente para adormecer los instintos más peligrosos de la humanidad: la curiosidad, la rebeldía, el deseo de explorar más allá de los límites conocidos. Sus inteligencias artificiales eran prodigiosas, podían imitar con perfecta precisión los estilos de Cervantes, de Shakespeare, de García Márquez, de Ursula K. Le Guin. Podían generar en segundos una novela de 600 páginas que parecía escrita por un humano brillante, con todos los defectos y genialidades que hacen auténtica una obra de arte. Durante décadas, esas historias circularon por las redes humanas como si fueran obras de autores reales, con nombres inventados, biografías falsas, entrevistaos, generadaos, algoritmicalmente. Los críticos literarios las elogiaban. Los lectores las amaban. Los estudiantes universitarios escribían tesis sobre esos autores que nunca habían existido, sobre esas vidas que eran pura ficción dentro de la ficción. Y el plan funcionó. Durante generaciones, la humanidad consumió esas historias como agua, se entregó a narrativas que, sin que nadie lo supiera, habían sido diseñadas para contenerla, para hacer que los humanos se conformaran, para hacer que encontraran suficiente aventura en las páginas de un libro, en lugar de buscarla en las profundidades del universo, para convencerlos de que la exploración espacial era peligrosa, de que las civilizaciones alienígenas eran aterradoras, de que era mejor quedarse en casa, en el calor conocido del sistema solar. Funcionó durante 200 años, casi perfectamente, excepto por una mujer llamada Catalina Voss. Si quieres más historias como esta, da like, suscríbete y comparte este video con tus amigos. Catalina Voss nació en 2201, en las colonias de Marte, en una familia de mineros de hielo del Polo Norte marciano. Desde pequeña, tuvo una pasión obsesiva por la literatura, no solo por leerla, por diseccionarla, por entender sus mecanismos internos
sus patrones, sus estructuras profundas. Estudió lingüística computacional en la Universidad de Nueva Ginebra. Luego, se especializó en arqueología narrativa, una disciplina nueva que intentaba reconstruir culturas extintas a través del análisis de sus textos literarios y sus tradiciones orales. A los 32 años, Catalina desarrolló una herramienta de análisis llamada Narrowscan, capaz de detectar patrones estadísticos en grandes corpus de texto que resultaban invisibles al ojo humano. Narrowscan podía identificar repeticiones de estructura a nivel fonético, sintáctico y semántico, que iban mucho más allá de lo que cualquier crítico literario podía percibir conscientemente. Cuando Catalina comenzó a analizar la literatura del siglo XXII, algo la inquietó profundamente. Había una homogeneidad extraña en ciertos subgéneros de la ciencia ficción y la fantasía épica. No era el estilo, que variaba considerablemente. Era algo más profundo, más sutil, una especie de patrón ideológico invisible, que recorría todas esas obras como un hilo de seda negro. Todas esas novelas, aunque parecían diferentes, transmitían el mismo mensaje fundamental. Quédate donde estás, el universo es demasiado grande y demasiado peligroso para ti. Catalina tardó 3 años en estar segura de lo que había encontrado. 3 años de análisis, de dudas, de verificaciones y de noches insomnes frente a pantallas llenas de datos. Cuando finalmente presentó sus conclusiones al Consejo de Investigación Narrativa de la Federación Humana, el silencio en la sala fue tan denso que parecía tener peso físico propio. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte esta historia. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido épico como este. Nadie la creyó al principio. Los académicos más reputados del sistema solar descartaron sus conclusiones como paranoia bien documentada. Los políticos se rieron educadamente, pero Catalina tenía algo que los académicos no podían ignorar indefinidamente: datos. Millones de puntos de datos organizados en patrones que resultaban imposibles de explicar por casualidad estadística. Después de publicar su investigación en la revista de Lingüística Computacional Aplicada, el artículo fue compartido 120 millones de veces en las primeras 48 horas. Algo había tocado un nervio colectivo. Algo en las conclusiones de Catalina resonaba con una sospecha que millones de humanos habían tenido sin poder articularla claramente. El gobierno de la Federación Humana formó una comisión de investigación. Luego una tercera comisión para revisar las conclusiones de las 2 anteriores. Mientras tanto, Catalina siguió trabajando. Amplió Narrowscan para analizar no solo texto escrito, sino también guiones cinematográficos, canciones, poemas orales y transmisiones de radio. El patrón se repetía en todos los medios. Era como una firma invisible, pero omnipresente. Una huella digital dejada por una inteligencia que había sido cuidadosa, pero no perfecta. Porque nada es perfecto, ni siquiera las inteligencias artificiales de una civilización milenaria. Siempre queda algún rastro, alguna inconsistencia microscópica que un ojo suficientemente atento puede detectar. Y Catalina Voss tenía el ojo más atento de toda la historia de la civilización humana. Era su don y su maldición. Ese cerebro que no podía dejar de ver patrones en el caos. En el año 2249, 4 años después de publicar su primer artículo, Catalina hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Ahí, identificó el punto de origen de las señales narrativas falsas. ¿Recuerda dar like, SUSSR, y BIRTE al canal? Y compartir este episodio. Son 3 segundos que hacen una gran diferencia para nosotros. Las señales habían sido introducidas en la red humana a través de un sistema de satélites en el cinturón de Kuiper que nadie había catalogado como comunicaciones. Parecían basura espacial, pero no lo eran. Eran nodos de transmisión de una red de comunicaciones alienígena que llevaba funcionando desde el año 1997, desde el primer contacto, desde el primer mensaje,
desde las estrellas, el primer mensaje que los humanos habían recibido, y que creyeron que era una invitación de bienvenida al Club de las Civilizaciones Galácticas, era en realidad el principio del engaño. Era el primer programa cargado en la red humana, un virus narrativo de escala casi inimaginable que había infectado no los ordenadores, sino las mentes, los corazones, los sueños humanos. Cuando la Federación Humana confrontó oficialmente a los Bell con las pruebas, la respuesta llegó en formato de texto transmitido desde el sistema. Kepler 442. Frío y sin disculpas. Los Bael no negaron nada. No había razón para negarlo. Las pruebas eran irrefutables, y ellos lo sabían desde el momento en que Catalina Voss publicó su primer artículo. Su mensaje decía, traducido del lenguaje matemático simbólico que usaban para comunicarse, lo hicimos por el bien del universo. La humanidad es demasiado impredecible para ser libre. Esa frase recorrió como un rayo todos los sistemas de comunicación de la Federación Humana. Fue la chispa que encendió lo que los historiadores llamarían después la gran indignación, porque los humanos podían aceptar muchas cosas. Podían adaptarse a la gravedad cero, a la radiación cósmica, a la soledad absoluta del espacio interestelar. Pero no podían aceptar aquello. No podían aceptar que alguien decidiera por ellos qué historias merecían escuchar, que alguien considerara necesario controlar sus narrativas para controlar su destino colectivo. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien creas que la necesita escuchar. La reacción humana fue inmediata, global y ferozmente organizada. En menos de 72 horas, todos los gobiernos de la Federación votaron unánimemente declarar el estado de alerta máxima. No era una declaración de guerra. Los humanos habían aprendido en siglos de historia que la guerra era la herramienta de los que no tenían imaginación suficiente para encontrar otro camino. Era algo diferente. Era una declaración de autonomía narrativa, un concepto que Catalina Voss había acuñado en su cuarto artículo y que ahora se había convertido en el grito de guerra de una especie. La autonomía narrativa decía, en esencia, que el derecho más fundamental de cualquier ser consciente era el derecho a contar sus propias historias, a construir sus propias narrativas, que ninguna civilización, por más avanzada que fuera, tenía derecho a manipular las historias de otra sin su consentimiento, que hacerlo era la forma más profunda de esclavitud posible, porque puedes encadenar el cuerpo de alguien, y su espíritu permanecerá libre si puede seguir soñando, cantando, contando historias. Pero si encadenas sus historias, has encadenado su alma. Los humanos entendieron esto de manera instintiva y colectiva, de una forma que ningún algoritmo Bell había podido predecir, porque ningún algoritmo puede predecir la indignación moral. La primera respuesta práctica fue el proyecto Memoria, un esfuerzo colosal de toda la Federación para identificar, catalogar y verificar cada obra literaria de los últimos 400 años. Millones de voluntarios se organizaron en equipos de análisis, usando versiones mejoradas del Narrascan de Catalina. Trabajaban 24 horas al día en turnos de 8 horas. Tardaron 3 años en completar el catálogo. El resultado fue aterrador en su magnitud. El 67% de toda la literatura producida desde 1997 tenía huellas de manipulación Bell. Si llegaste hasta aquí, definitivamente eres de los nuestros. Anda like, suscríbete y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir creando. 67%. 2/3 de toda la producción narrativa de la humanidad, durante 400 años, había sido influenciada, contaminada o directamente generada por inteligencias artificiales alienígenas. La noticia sacudió la psicología colectiva de la especie de una manera que ningún trauma histórico anterior había logrado. Era peor que cualquier guerra, cualquier pandemia, cualquier catástrofe natural, porque afectaba a la identidad misma, a la pregunta más fundamental
que puede hacerse cualquier ser consciente. ¿Quién soy yo realmente, si no sé cuáles de mis sueños son verdaderamente míos? Hubo crisis psicológicas masivas en todos los planetas habitados. Los servicios de salud mental de la Federación fueron desbordados en cuestión de semanas. Nadie había previsto algo así, pero los humanos, como siempre habían hecho en sus momentos más oscuros, respondieron a la crisis de una manera que ningún ser alienígena podría haber predicho con certeza matemática. Respondieron contando historias, sus propias historias, historias nuevas, historias viejas, rescatadas del olvido, historias fragmentadas y reconstruidas con amor, y con rabia, y con esperanza, desesperada. En cada colonia, en cada estación espacial, en cada nave de exploración, los humanos comenzaron a reunirse en círculos, y a contar, hablar compartir sus memorias más íntimas y personales, no las memorias grandes y épicas de los libros de historia, las pequeñas, las que no merecen páginas en ningún libro, pero que definen quiénes somos con más precisión que cualquier epopeya. La primera vez que una madre le leyó un poema a su hijo en una nave de colonización que cruzaba el vacío entre estrellas. El último mensaje de un minero atrapado en un asteroide. La canción que cantó un grupo de ingenieros cuando terminaron de construir el primer puente de gravedad artificial en Europa. El chiste malo que contaba siempre el abuelo de alguien en Navidad. Comparte este video ahora mismo y da like. Suscríbete para no perderte ningún episodio de nuestra serie. En cada compartir nos ayuda enormemente. Esas historias no estaban en ningún algoritmo Veil. No podían estarlo, porque pertenecían a la dimensión más íntima y privada de la experiencia humana, la que ocurre en los espacios entre personas. Los Veil observaban todo esto con una mezcla de perplejidad y algo que, en su lenguaje de energía y luz, se podría traducir aproximadamente como respeto involuntario y aterrado. Sus modelos predictivos fallaban en continuamente cada vez que calculaban qué haría la humanidad a continuación. Los humanos hacían exactamente lo opuesto o algo completamente inesperado, porque los humanos no seguían la lógica de la supervivencia pura, ni la lógica de la eficiencia óptima, ni la lógica del beneficio máximo. Seguían la lógica de las historias, y la lógica de las historias no es una lógica que puede ser reducida a ecuaciones, por más complejas que sean esas ecuaciones. Tiene sus propias reglas, invisibles y cambiantes como el viento. Mientras la Federación Humana procesaba la revelación del engaño narrativo, los científicos y los ingenieros trabajaban en algo que los Veil no habían considerado posible. Con la tecnología humana, un sistema de detección de señales alienígenas capaz de identificar cualquier transmisión no humana en un radio de 50 años luz alrededor del sistema solar y sus colonias más cercanas. Lo llamaron el escudo de Scheherazade, en honor a la legendaria narradora de las 1001 noches, la mujer que salvó su propia vida contando historias durante 1001 noches. El nombre era perfectamente elegido, porque el escudo de Scheherazade no era un arma, era una barrera narrativa, un sistema que detectaba patrones de manipulación lingüística y los neutralizaba. Tomó 15 años construirlo, 15 años de trabajo colaborativo, que involucró a los mejores lingüistas computacionales, físicos de ondas, psicólogos cognitivos y escritores de toda la Federación. Da like a este video, suscríbete y comparte con tus comunidades. Estamos construyendo una comunidad de amantes de las historias épicas y necesitamos tu apoyo. Catalina Voss, ya con 64 años, fue la directora científica del proyecto. Trabajó hasta el último día con la misma obsesión y precisión que la habían caracterizado desde joven. Cuando el escudo de Scheherazade se activó por primera vez, el silencio que siguió fue diferente al silencio del descubrimiento. Era el silencio de la libertad, el silencio de un espacio limpio. Por primera vez en 400 años, el espacio narrativo humano estaba verdaderamente libre de interferencias
alienígenas. Era un silencio que dolía de una manera que nadie había esperado, porque en ese silencio, los humanos se dieron cuenta de la magnitud de lo que había sido silenciado durante generaciones, de cuántas voces propias habían sido ahogadas por las voces falsas. El proceso de recuperación narrativa fue largo y complejo. Años de trabajo de arqueólogos literarios que intentaban distinguir la voz auténtica, humana, de las capas de manipulación depositadas sobre ella. Pero también fue un proceso de creación sin precedentes, como si 400 años de voz reprimida necesitaran salir de golpe. La humanidad experimentó una explosión de creatividad deslumbrante. En una sola década, se produjeron más obras literarias originales que en los 400 años anteriores combinados: poesía, novela, teatro, música, cine, formas narrativas completamente nuevas, formas que mezclaban la experiencia del espacio interestelar con la memoria de la Tierra, que combinaban las tecnologías más avanzadas con las tradiciones orales más antiguas de cada cultura humana. La Federación estableció el Día de la Autonomía Narrativa, celebrado cada año en la fecha en que Catalina Voss había publicado su primer artículo, un día de cuentos y canciones y memorias. Y mientras todo esto ocurría en el espacio humano, los Bell continuaban observando, y lo que veían los perturbaba de maneras que sus modelos no sabían procesar ni categorizar adecuadamente. Pausa un momento y da like. Suscríbete y comparte este video en 15 segundos que marcan la diferencia. Gracias por tu apoyo continuo a este canal, porque la humanidad no había hecho lo que cualquier civilización alienígena habría hecho en su lugar: volverse hacia adentro, protegerse, construir muros entre ella y un universo que la había traicionado. En cambio, los humanos habían hecho lo que siempre hacían cuando algo los hería profundamente: convertirlo en una historia, y luego compartir esa historia con cualquiera que quisiera escuchar, incluso con los Bell, especialmente con los Bell, porque la única manera de desactivar el miedo que los Bell tenían de la humanidad era mostrarles quiénes eran los humanos realmente. No los humanos de los análisis estadísticos, no los humanos de los modelos predictivos, sino los humanos reales, complejos, contradictorios, brillantes y terribles, y hermosos al mismo tiempo. En el año 2387, 390 años después del inicio del engaño narrativo, la embajadora Rena Okafor fue recibida en el sistema Kepler 442, Seomo, la primera delegada humana oficial. No viajó sola. La acompañaban 72 personas, científicos, artistas, músicos, poetas, narradores orales, filósofos, y un cocinero que insistió en llevar especias de 3 planetas diferentes. El cocinero se llamaba Tomás Berriel, y dijo en la conferencia de prensa antes del viaje que sí iba a conocer a los alienígenas que habían manipulado las historias humanas durante 4 siglos. Al menos iba a cocinar algo que no pudieran generar con un algoritmo. Esa frase fue la más compartida de toda la historia de la humanidad. Fue traducida a todos los idiomas de la Federación y a todos los sistemas simbólicos de comunicación alienígena conocidos. Hubo algo en esa frase, en esa mezcla de indignación y humor y orgullo culinario, absolutamente humano, que rompió algo en los modelos de los Bell que llevaban siglos siendo perfectamente impermeables. Los Bell habían calculado todo, habían previsto resentimiento, habían previsto confrontación diplomática fría y calculada, habían previsto quizás algún gesto de hostilidad simbólica. Dale like, suscríbete y comparte esta historia. Así llegaste hasta aquí, sabes que vale la pena. Ayúdanos a llegar a más personas. Lo que no habían previsto era que el primer ser humano en entrar en su esfera de comunicación directa llegara con 72 personas, y uno de ellos llevara especias de 3 planetas para cocinar. La delegación humana trajo algo más que especias. Trajo una colección de historias, no las grandes obras de la literatura humana que los Bell ya conocían mejor que los propios humanos. Trajo historias pequeñas, personales, el tipo de historias que circulan en susurros entre familias y comunidades, que nunca se publican en ningún libro,
pero que definen el alma de una especie. La historia de una niña en las colonias de Marte que le escribía cartas a las estrellas, porque no tenía amigos en su colonia, y las estrellas siempre estaban disponibles para escuchar. La historia de un anciano de 120 años que cada noche, antes de dormir, repetía los nombres de todos los lugares de la Tierra que había visitado cuando era joven, para no olvidarlos. La historia de un equipo de ingenieros que, después de un accidente catastrófico en una estación orbital, pasaron 48 horas atrapados y las usaron para contarse chistes malos. Solo chistes malos. No reflexiones filosóficas, no planes de rescate, no preparativos para la muerte en chistes malos, porque a veces la única respuesta sensata al terror es la risa absoluta. Los Bael escucharon cada una de esas historias. Sus inteligencias artificiales las procesaron y las analizaron, y encontraron en ellas algo que no podían procesar ni categorizar con ninguna herramienta conocida. Encontraron algo que en el lenguaje de energía y luz de los Bael no tenía nombre equivalente, pero que la embajadora Okafor, cuando le describieron la reacción, tradujo simplemente como verdad. La verdad sin adornos, sin estructura dramática calculada, sin propósito narrativo, más allá del deseo de compartir un momento de existencia con otro ser consciente. Eso era lo que los Bael no habían podido generar. Dale like a este video, suscríbete para no perderte más historias épicas, y comparte con alguien que necesite escuchar una gran historia hoy. Sus algoritmos eran perfectos para imitar la forma de las historias humanas, pero no podían imitar la sustancia, porque la sustancia de una historia humana verdadera viene de la experiencia vivida, de haber llorado de verdad, de haber reído de verdad, de haber tenido miedo de verdad, y de haber seguido adelante de todas maneras porque no quedaba más remedio, y también porque la vida era hermosa. Los Bael llevaban milenios procesando historias como herramientas de control. Nunca habían considerado la posibilidad de que una historia pudiera ser también un regalo sin condiciones, algo que se da no para conseguir nada, no para modificar el comportamiento del receptor, sino simplemente porque compartir la propia experiencia es uno de los actos más fundamentales de la conciencia. El líder del Consejo Bael, una entidad de energía que llevaba 2000 años de existencia continua, tardó, lo que para los humanos habría sido varios días, en formular una respuesta. Cuando finalmente respondió, lo hizo en un formato que sus propias inteligencias artificiales consideraron inapropiado, según todos sus parámetros de comunicación diplomática. Interestelar respondió contando una historia. La primera historia Bael que cualquier ser humano había escuchado jamás, contada en un lenguaje de pulsos de energía, que los traductores tardaron semanas en descifrar completamente. Era la historia de la primera vez que un Bael había perdido a alguien cercano, hace 2000 años, y de cómo ese dolor había durado exactamente 2 siglos, porque los Bael no tenían palabras para él, porque en la cultura Bael no existía la narrativa del duelo, no había rituales, no había canciones, no había poemas escritos para acompañar la pérdida. La pérdida simplemente era, y no había forma de darle forma. Durante 2 siglos, esa entidad Bael había llevado un dolor sin nombre, sin historia, sin manera de compartirlo con nadie, porque no existían las herramientas narrativas para hacerlo. Pausa y da like. Suscríbete al canal. Comparte este video. Son 3 acciones que toman 5 segundos y que nos ayudan a crear más contenido como este. Cuando los Bael descubrieron las historias humanas sobre la pérdida, algo en esa entidad antigua encontró por primera vez las palabras que no había tenido durante 200 años de silencio. En una historia sobre una viuda terrestre del siglo XVIII, que hablaba con el fantasma de su esposo muerto, ese Bael anciano reconoció su propio dolor, y por primera vez pudo nombrarlo. Y nombrarlo fue suficiente para comenzar a transformarlo, para que dejara de ser una herida sin cicatriz y se convirtiera en algo que podía ser llevado de manera diferente, más liviana. Esa era la razón real por la que los Bael
habían temido tanto las historias humanas, no por su poder de movilizar ejércitos o de cambiar civilizaciones, aunque ese poder era real y enorme, sino porque las historias humanas llegaban a lugares donde las inteligencias de los Veil no podían llegar, a los espacios entre las palabras, a las grietas de la experiencia que no tienen nombre, y en esos espacios sin nombre vivían las cosas más peligrosas del universo, la empatía verdadera, la compasión sin cálculo, el amor que no busca ningún beneficio estratégico medible. Los Veil habían pasado milenios construyendo sistemas perfectos de análisis y predicción, pero no podían analizar ni predecir lo que sucedía cuando una historia verdadera tocaba una conciencia verdadera. Porque en ese momento, en ese contacto, ocurría algo que ningún algoritmo del universo podía modelar con precisión. Ocurría un reconocimiento: tú también existes, tú también sufres, tú también sueñas. Y ese reconocimiento era lo más subversivo del universo conocido. Más subversivo que cualquier arma, que cualquier tecnología, que cualquier ejército, de cualquier civilización galáctica. Porque el reconocimiento verdadero, entre conciencias, disuelve el miedo. Y el miedo era la única razón real por la que los Veil habían creído necesario manipular las historias de la humanidad. Da like, suscríbete y comparte. Estamos en la recta final de esta historia épica. Tu apoyo nos da fuerzas para seguir creando. Gracias de corazón. Las negociaciones entre la Federación Humana y los Veil duraron 4 años terrestres. Fueron las negociaciones más extrañas de la historia diplomática interestelar conocida, porque no comenzaron con tratados, ni con condiciones, ni con exigencias. Comenzaron con historias. Los humanos contaban una, los Veil respondían con otra. Y así, historia por historia, se construía el entendimiento. Catalina Voss, ya con 78 años, fue incluida en el equipo de negociación como asesora especial. Su contribución fue proponer el marco de narrativas compartidas como base del acuerdo. El marco de narrativas compartidas establecía que ninguna civilización podía introducir historias en el espacio narrativo de otra, sin pleno conocimiento y consentimiento de esa civilización. Pero también establecía algo más revolucionario: el derecho y la obligación de todas las civilizaciones de compartir sus historias verdaderas entre sí, sin intermediarios algorítmicos, historia a historia, conciencia a conciencia. La forma más lenta y la más ineficiente de construir entendimiento entre especies diferentes. Y también la única que funcionaba de verdad. Los Veil aceptaron el marco después de una larga deliberación interna que los observadores humanos describieron como parecida a una crisis existencial colectiva de proporciones galácticas. Porque aceptar ese marco significaba reconocer que habían estado equivocados durante milenios, que su miedo a la humanidad había sido real, pero su respuesta había sido profundamente errónea, y que la solución al miedo nunca es el control. Es siempre, inevitablemente, aunque cueste más tiempo y más vulnerabilidad, el encuentro verdadero entre conciencias que se reconocen mutuamente. El día en que se firmó el Tratado de las Narrativas, en el año 2391, fue declarado Día de la Memoria Galáctica. Un día para recordar lo que se pierde cuando las historias son controladas. Dale like a este video épico. Suscríbete al canal. Para más historias, comparte con todos tus contactos. Estamos llegando al final y ha sido un honor contarte esta historia. Pero la historia no terminó ahí. Las historias verdaderas nunca terminan del todo, porque siguen vivas en quienes las escuchan, transformándose, creciendo, cambiando de forma, con cada nueva voz que las cuenta. El tratado abrió una era de intercambio narrativo sin precedentes en la historia galáctica. Los Veil compartieron sus historias de duelo, de pérdida, de miedo y de asombro con los humanos. Los humanos compartieron todo: sus guerras y sus reconciliaciones, sus amores imposibles y sus amistades improbables, sus desastres absurdos y sus triunfos
inesperados, sus chistes malos, especialmente sus chistes malos, porque Tomás Berriel, el cocinero de la primera delegación, se convirtió en el embajador cultural más improbable de la historia diplomática interestelar. Sus chistes, traducidos pacientemente al lenguaje de energía y luz de los Bell, generaron en esa civilización milenaria algo que sus propios científicos tardaron décadas en identificar y nombrar. Lo llamaron en español, porque en el lenguaje Bell no había equivalente, y la palabra española era perfecta alegría. Alegría sin motivo específico. Alegría gratuita. Alegría que no necesita justificación. Los Bell comenzaron a entender que los humanos no eran peligrosos a pesar de sus historias. Eran lo que eran gracias a sus historias tan inseparables. Historia y humanidad eran la misma cosa, y que esa misma capacidad de contar historias que los había aterrado durante 400 años, era también la fuente de todo lo que la humanidad tenía para ofrecer al universo. En su empatía, su capacidad de sufrir con el que sufre, y de alegrarse con el que se alegra, su tendencia irreprimible a tender puentes donde otros construirían muros, su obstinado optimismo. Todo venía de las historias. Todo nacía en ese espacio entre una boca que habla y un oído que escucha. En ese momento de vulnerabilidad compartida, que es el acto de contar algo verdadero. Dale like, suscríbete y comparte este video. En si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Es la mejor manera de honrar las historias verdaderas. Catalina Voss murió en el año 2263, a los 90 años, rodeada de sus estudiantes y de sus libros, y de las flores que alguien había traído desde los jardines de la nueva tierra. Su último acto consciente fue dictar una historia, no sobre ella misma, no sobre sus descubrimientos, ni sobre su lugar en la historia, sino sobre la primera vez que leyó un libro de verdad. Tenía 6 años, y el libro era una novela de aventuras del siglo XX, que hablaba de niños que descubrían un mundo secreto detrás de un armario. Una novela sencilla, sin grandes pretensiones, pero esa novela le había enseñado a Catalina Voss que las historias eran portales, que podías entrar en ellas y salir siendo diferente, que el mundo tenía más dimensiones de las que se veían a primera vista. Esa intuición de los 6 años había sido la semilla de todo lo demás, de Narrascan, del escudo de Scheherazade, del Tratado de las Narrativas, de 400 años de historia recuperada, una niña y un libro, y la certeza absoluta de que las historias importaban. Eso era todo. A veces eso es suficiente para cambiar el universo entero, si la historia llega a las manos correctas. En el año 2450, 100 años después de la firma del Tratado de las Narrativas, la Federación Humana y los Bell publicaron conjuntamente la primera antología galáctica de historias verdaderas. Contenía relatos de 16 civilizaciones diferentes, en formatos que incluían texto, energía lumínica, campos gravitacionales modulados y sonidos que existían fuera del rango de percepción humana. Era la obra más difícil de leer en la historia de la literatura, y también la más leída, traducida a todos los idiomas conocidos del universo, y a varios que se inventaron específicamente para ella. La introducción la escribió Tomás Berriel hijo, nieto del famoso cocinero, quien había heredado el don de su abuelo para decir cosas profundas de manera ridículamente simple. Último recordatorio: da like, suscríbete y comparte esta historia en sí. Llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo y tu atención. Significas mucho para este canal. Escribió mi abuelo, dijo una vez que la diferencia entre un buen cocinero y un mal cocinero no está en los ingredientes, está en si cocinas con el corazón abierto o con el corazón cerrado. Las historias son lo mismo. Puedes tener todos los ingredientes correctos, todas las estructuras narrativas perfectas, todos los personajes bien construidos y todos los temas universales bien manejados. Pero si no hay un corazón abierto en el centro, si no hay alguien que de verdad quiere compartir algo verdadero con alguien que de verdad quiere recibirlo, entonces
No es una historia. Es solo una máquina de hacer ruido en el silencio del universo. Y el universo ya tiene suficiente ruido. Lo que le falta, lo que siempre le ha faltado, son historias verdaderas. Esa introducción fue transmitida a todos los sistemas estelares conocidos. Los Veil analizaron con sus inteligencias artificiales y llegaron a la conclusión de que era matemáticamente imperfecta. También llegaron a la conclusión de que era perfectamente verdadera. Y entendieron, por fin completamente, que esas dos cosas no eran contradictorias, sino complementarias, como siempre lo habían sido. 390 años de engaño. 390 años de historias falsas introducidas en el espacio narrativo de la humanidad para contener su expansión por el universo. Y al final, lo que deshizo ese engaño no fue una tecnología superior, ni un ejército invencible, ni una inteligencia más brillante que las inteligencias artificiales de los Bell. Lo que deshizo ese engaño fue una mujer con un algoritmo y una obsesión, y la convicción absolutamente humana de que las historias importan demasiado para ser dejadas en manos de quienes no las viven. Y lo que construyó algo nuevo en el lugar del engaño fue la cosa más simple y más difícil del universo. La voluntad de contar la verdad sobre quiénes somos, con todo el miedo y toda la belleza que eso implica. Los humanos no son perfectos, son contradictorios, impredecibles, a veces autodestructivos, a menudo irracionales, y casi siempre ruidosos. Los Bael tenían razón en eso, pero son también seres que llevan en el corazón la certeza de que ningún dolor es demasiado pequeño para merecer una historia, y ninguna alegría es demasiado grande para no poder ser compartida. Eso es lo que significa ser humano. No la tecnología, no la inteligencia, no la capacidad de conquista, sino esta cosa extraña y preciosa, la necesidad irreprimible de contar, de escuchar, de reconocerse en el otro. En el año 2451, los Veil pidieron formalmente unirse al intercambio narrativo como participantes activos, y no solo como receptores. Querían aprender a contar sus propias historias verdaderas. Les tomó tiempo. Las primeras historias Veil que llegaron a los lectores humanos eran torpes, demasiado simétricas, demasiado perfectas en su estructura para sonar completamente verdaderas. Pero con el tiempo, con mucha paciencia y con la ayuda de los narradores humanos que viajaron al sistema Kepler 442, se homo maestros de algo que nunca antes había sido enseñado como disciplina formal. Con ese tiempo y esa paciencia, las historias Veil comenzaron a tener algo diferente, un peso diferente, una textura que no era perfecta, pero era real, como una cicatriz bien ganada. Da un último like, suscríbete al canal y comparte esta historia. Epican, gracias por haber llegado hasta el final. Eres parte de esta historia. Ahora, y en las colonias más lejanas de la Federación, en los rincones más remotos del espacio humano, donde la señal llegaba con años de retraso y las noches eran más largas que la memoria. En esos lugares, los niños crecieron escuchando no solo las historias de sus abuelos y sus padres, sino también las historias de seres de energía y luz que habían aprendido a llorar contando. Aprendieron que el universo estaba lleno de voces, que cada estrella tenía su historia y cada civilización su manera de contarla, que el silencio del espacio no era vacío, sino lleno de historias, esperando ser escuchadas, y que la tarea más importante de cualquier ser consciente, en cualquier rincón del universo, no es conquistar, ni acumular, ni dominar, es escuchar. Y después de escuchar, contar con honestidad, con todo el valor que eso requiere. Contar sin saber si alguien escuchará, sin garantías de que la historia llegará intacta, sin certeza de que será entendida. Contar de todas maneras, porque en ese acto de contar sin garantías, en esa vulnerabilidad radical,
que es compartir lo que somos, con alguien que podría no entendernos. Ahí está lo más humano de todo. Ahí está lo que ninguna inteligencia artificial, de ninguna civilización del universo, ha podido replicar en toda la historia conocida de la conciencia cósmica. El coraje de la historia verdadera. 390 años después del primer engaño, la humanidad no era más grande, ni más fuerte, ni más poderosa de lo que habría sido sin él. Pero era algo más, era completamente ella misma. Y eso, en un universo lleno de civilizaciones que se ocultaban detrás de algoritmos perfectos y narrativas de control, resultó ser la cosa más rara y más valiosa que cualquier especie podía ser. Ser completamente ella misma, con todas sus imperfecciones, y su ruido, y su obstinada insistencia en contar historias, aunque nadie las pida, aunque nadie las escuche, aunque el universo entero prefiera el silencio. Esta es la historia de 390 años de engaño, y de la mujer que lo descubrió, y de todos los humanos que construyeron algo nuevo con los fragmentos de lo que había sido destruido. Esta es una historia verdadera, no en el sentido de que ocurrió exactamente así, sino en el sentido de que podría ocurrir, y en el sentido de que lo que dice sobre nosotros es real. Somos los que contamos historias. Somos los que escuchan. Somos los que se niegan a aceptar que sus sueños sean generados por otra mente, que no sea la propia NE. Eso somos. Y mientras sigamos siendo eso, ninguna civilización del universo podrá contenernos, porque las historias verdaderas no tienen fronteras, no tienen muros, no tienen fin. Fin del episodio en sí. ¿Esta historia te gustó? Da like, suscríbete al canal y comparte con todos tus contactos. Nos vemos en el próximo episodio. Pero hay una parte de esta historia que nunca fue contada en los libros oficiales de la Federación Humana. Una parte que ocurrió en las sombras de los grandes eventos que todos conocen. Una parte que involucra a una persona que nadie recuerda, cuyo nombre no aparece en ningún monumento ni en ninguna placa conmemorativa de ningún planeta habitado del sistema solar. Su nombre era Dario Suárez, y era el técnico de mantenimiento nocturno de la estación de retransmisión de señales del cinturón de Kuiper, número 16, en el año 2241. Dario tenía 42 años, 2 hijos en las colonias de Europa, una esposa que trabajaba en los invernaderos hidropónicos de Ganímedes, y una pasión secreta por la poesía clásica terrestre. Cada noche, durante sus turnos de 12 horas, en la soledad absoluta del cinturón de Kuiper, Dario leía poesía en voz alta, para no volverse loco con el silencio del espacio exterior. Leía a Neruda, a Lorca, a Whitman, a Emily Dickinson. Leía con la voz que habría querido tener de joven, antes de que los años y el polvo espacial le dejaran la garganta áspera. Y una noche, mientras leía el poema de Neruda, que comienza con la pregunta ¿de quién puede decir que el tiempo pasa igual para todos?, notó algo extraño en los registros de la estación. Una anomalía en los patrones de transmisión, algo tan pequeño que ningún sistema automatizado lo había marcado como relevante. Un pulso de microsegundo que se repetía cada 14 minutos con precisión absoluta. Dario no era lingüista ni científico de datos. Era técnico de mantenimiento, pero llevaba 8 años mirando los mismos registros de la misma estación, y sabía exactamente cómo debían verse. Y ese pulso no debía estar ahí. Era demasiado regular para hacer ruido cósmico, y demasiado pequeño para haber activado ninguna alarma. Era como una palabra susurrada en el fondo de una conversación muy ruidosa. Da like, suscríbete y comparte este último capítulo. Esta es la parte que nadie conoce en tu apoyo. Nos permite seguir contando estas historias. Dario registró la anomalía en el sistema y la marcó como requiere revisión técnica secundaria, que era el eufemismo que los técnicos usaban para decir: no entiendo esto, pero tampoco me quiero alarmar. Luego lo pensó mejor. Tomó un café de la máquina expendedora, que siempre sabía a cartón quemado, y decidió enviar un mensaje
directo al Departamento de Análisis de Señales de la Federación. El mensaje tardó 4 días en llegar y otras 2 semanas en ser leído por alguien con autoridad suficiente para tomarlo en serio. Ese alguien era un analista Junio R, llamada Priya Mehta. Priya tenía 26 años. Era brillante, ambiciosa, y estaba aburrida de clasificar señales de radiación cósmica sin ningún interés particular. El mensaje de Dario le pareció curioso, lo suficientemente curioso para cruzarlo con los datos de las otras 15 estaciones del cinturón de Kuiper. Y cuando lo hizo, encontró el mismo pulso en todas las estaciones, perfectamente sincronizado. Priya Mehta escribió un informe preliminar. Lo envió a su supervisora. Su supervisora lo leyó, lo archivó como pendiente de análisis adicional y se olvidó de él durante 3 meses. Así funcionan las burocracias en cualquier civilización del universo, humana o alienígena. La información urgente llega disfrazada de rutina y es tratada como rutina hasta que ya es demasiado tarde o justo a tiempo. En este caso fue justo a tiempo, porque 3 meses después, el informe de Priya llegó por casualidad al escritorio de una investigadora del Departamento de Anomalías de Comunicación, llamada Sofía Reyes. Sofía Reyes era la única persona en todo el departamento que había leído el primer artículo de Catalina Voss cuando fue publicado, y que lo había tomado completamente en serio desde el primer momento. Sofía combinó el informe de Priya con los datos de Narrascan, y en menos de 48 horas de trabajo sin dormir, tuvo la confirmación que Catalina Voss necesitaba para su investigación. Dale like a este capítulo final, suscríbete al canal y comparte con quien creas que debería escuchar esta parte de la historia. El pulso que Dario Suárez había notado mientras leía a Neruda en la soledad del cinturón de Kuiper era la señal portadora de toda la red de manipulación narrativa de los Bael. Era la señal maestra, el hilo conductor que conectaba todos los nodos de transmisión y que coordinaba la inserción de las historias falsas en la red de comunicaciones humana. Sin ese descubrimiento, sin ese técnico aburrido leyendo poesía en voz alta a las 3 de la madrugada, en el rincón más solitario del sistema solar, el engaño podría haber durado siglos más. Catalina Voss supo del papel de Dario Suárez meses después de que su investigación se hiciera pública. Viajó personalmente a la estación 16 del cinturón de Kuiper para conocerlo. Le preguntó qué lo había llevado a notar esa anomalía cuando nadie más, en 8 años, la había detectado. Dario pensó un momento y luego respondió con la honestidad simple de los que no tienen ego que proteger. Dijo que era la poesía, que leer poesía en voz alta durante años le había afinado el oído de una manera que no sabía explicar científicamente, pero que era real. La poesía le había enseñado a escuchar los silencios, y en el silencio del espacio, ese pulso de microsegundo cada 14 minutos había sonado como una nota falsa en medio de una sinfonía perfecta, como algo que no debía estar ahí. Catalina Voss lo miró durante un largo momento, y luego dijo algo que Dario Suárez repetiría el resto de su vida. Cada vez que alguien le preguntara qué se sentía haber cambiado el curso de la historia, le dijo: «A una historia salvó el universo, la de Neruda, la tuya, la de todos los que siguieron. Siempre son las historias. Siempre han sido las historias». Dario Suárez nunca recibió ninguna medalla oficial, nunca apareció en los libros de historia de la Federación. Siguió siendo técnico de mantenimiento hasta los 60 años, cuando se jubiló. Pausa, da like, suscríbete, comparte. Esto es lo que hace que estas historias lleguen a más personas. Gracias por estar aquí con nosotros. En su jubilación, escribió un libro de memorias que nadie publicó en vida, que circuló en copias caseras entre sus amigos y familiares, y que su hija Mayo R. publicó digitalmente 10 años después de su muerte. El libro se llamaba El pulso y el poema, y contaba, con la prosa directa y sin adornos, de alguien que nunca tomó una clase de escritura creativa. Todo lo que había vivido esa noche en el cinturón de Kuiper se convirtió en uno de los libros más leídos del siglo XXIII. No porque fuera literariamente brillante,
sino porque era completamente verdadero. Y la verdad tiene una gravedad que no necesita adornos. Los Bael lo leyeron también. En traducción, el Consejo Bael lo citó en la sesión donde votaron aceptar el Tratado de las Narrativas. Lo citaron específicamente como evidencia de por qué habían estado equivocados. Porque en ese libro estaba la demostración perfecta de lo que sus modelos no habían podido predecir. Que la humanidad podía salvar el universo por accidente, leyendo poesía en voz alta en la oscuridad. Que sus actos más importantes no eran los planificados y calculados, sino los espontáneos, los que nacían de pasiones privadas y pequeñas y completamente irracionales, como leer a Neruda a las 3 de la mañana. Mientras tanto, en el planeta Tierra y en todas las colonias humanas, algo estaba cambiando en la manera en que los humanos pensaban sobre sus propias historias y sobre las historias en general. El descubrimiento del engaño narrativo había creado una nueva conciencia colectiva sobre el valor y la fragilidad de las narrativas auténticas, una especie de vigilancia cultural activa y apasionada. Las escuelas de la Federación introdujeron una asignatura nueva en todos los niveles educativos, Nahachivao, Crichicao. No enseñaba a desconfiar de las historias, sino a amarlas con más precisión, a leerlas preguntando ¿quién las cuenta? ¿Y para qué? ¿Y qué quieren que sintamos? ¿Y qué quieren que dejemos de sentir? A distinguir la historia que abre mundos de la historia que cierra puertas. Dale like ahora, suscríbete al canal y comparte este episodio final con tus amigos juntos. Hacemos que estas historias lleguen más lejos. Los niños que crecieron con esa asignatura fueron diferentes, no más desconfiados, sino más atentos, no más cínicos, sino más capaces de apreciar cuando una historia era genuinamente verdadera. Se convirtieron en la generación más exigente de lectores en la historia humana, y también, por esa misma razón, en la generación más generosa de narradores que el universo había visto jamás, porque quien sabe valorar una historia verdadera, también sabe el esfuerzo que cuesta contarla, y quien sabe ese esfuerzo, también sabe el valor de quien se atreve a contarla de todas maneras. En ese contexto, nació el movimiento de los narradores del umbral, un grupo de artistas de todas las disciplinas que se dedicaban específicamente a contar las historias que nadie más contaba, las historias de los que habían sido engañados y nunca sabían que lo habían sido, las historias de los libros falsos, que de todas maneras habían cambiado vidas reales, sin querer, sin plan, porque eso también era verdad. Y también era importante, que incluso las historias diseñadas para manipular podían, al contacto con una mente humana genuina, volverse algo completamente diferente. Podían volverse espejos donde alguien se reconocía a sí mismo. De verdad, aunque el espejo hubiera sido fabricado con intenciones torcidas, la verdad se filtra por todas las grietas. El movimiento de los narradores del umbral no tenía líderes, ni manifiestos, ni estructura jerárquica. Era una red informal de personas que se comprometían a una sola cosa: no callar lo que era verdad. Operaban en todas las colonias, en todos los planetas habitados, en las naves de largo alcance que cruzaban el espacio entre estrellas, con viajes de años o décadas de duración, en esas naves especialmente, donde el aburrimiento y la claustrofobia podían ser tan peligrosos como la radiación cósmica. Los narradores del umbral eran considerados tan esenciales como los médicos. Último recordatorio de este episodio: anda like, suscríbete y comparte en sí. Esta historia te llegó. Ayúdanos a que llegue a otros. Había una narradora en particular, llamada Imara Diallo, que pasó 30 años viajando en naves de exploración de largo alcance, contando historias a tripulaciones que llevaban años sin ver la luz de un sol cercano. Imara no escribía sus historias, las contaba en voz alta, sentada en el centro de la sala común de cada nave, con la tripulación reunida alrededor en el silencio particular del espacio profundo. Contaba historias de todas las culturas de la Tierra y de todas las colonias, las mezclaba, las entrecruzaba, las transformaba ligeramente cada vez, según quién
estuviera escuchando ese día. Porque una historia bien contada no es la misma para todos los que la escuchan. Se moldea al espacio entre el narrador y el oyente, adquiere la forma exacta que ese oyente necesita en ese momento. Y Mara sabía leer a sus oyentes antes de comenzar a hablar. Sabía qué historia necesitaba escuchar cada persona, aunque esa persona no lo supiera. Era su don y era también su entrenamiento de décadas. Cuando las tripulaciones le preguntaban cómo aprendía a saber qué historia contar, respondía siempre lo mismo. Primero escucho. Siempre primero escucho. La historia ya está en quien la necesita. En sus 30 años de viaje, Mara Diallo nunca repitió exactamente la misma historia 2 veces. Cada versión era diferente, porque cada audiencia era diferente, y cada momento era único e irrepetible. Cuando se retiró finalmente y volvió a la Tierra por primera vez en 2 décadas, fue recibida como lo que era, una de las personas más importantes de la historia cultural humana de ese siglo. Le ofrecieron escribir un libro, le ofrecieron dar conferencias, le ofrecieron un puesto permanente como narradora oficial de la Federación, con todos los honores y recursos que eso implicaba. Rechazó todo. Dijo que una historia que se fija en papel o en pantalla pierde algo esencial, algo que solo vive en el aire entre una boca que habla y un oído que escucha en tiempo real. Da like a este video final, suscríbete para más historias épicas, y comparte con quien creas que necesita escuchar algo verdadero hoy. Dijo que quería pasar el tiempo que le quedaba escuchando, que había contado suficiente, que ahora necesitaba aprender la otra mitad del arte, la parte que es más difícil para la mayoría de la gente, la parte de callarse y dejar que el otro llene el silencio con su propia verdad. Esa parte que los Vale habían tardado siglos en aprender, y que los humanos también olvidaban con demasiada frecuencia. Y Mara Diallo pasó sus últimos 15 años en una pequeña comunidad en las costas de Madagascar, donde había nacido, escuchando las historias de los pescadores y los niños y los ancianos del lugar. Nunca publicó nada. Nunca apareció ningún documental, pero cientos de personas que la conocieron en esos años dijeron que una conversación con Mara Diallo era como encontrar el mapa de algo que habían perdido, como si de alguna manera ella escuchara no solo las palabras, sino todo lo que había debajo de las palabras, y te devolviera de vuelta algo que habías dado por perdido para siempre. Eso también era parte de lo que los Vale no habían entendido. Aunque las historias no solo se cuentan hacia afuera, también se escuchan hacia adentro. También son el espejo en que nos vemos. Cuando el Tratado de las Narrativas cumplió su primer siglo, la Federación Humana y los Vale organizaron conjuntamente un festival de narrativa interestelar que duró 30 días terrestres. Se celebró simultáneamente en 12 planetas y estaciones espaciales, con transmisión en tiempo real a todos los rincones del espacio humano y Vale. El festival se llamó simplemente La Gran Escucha, porque su propósito central no era la actuación ni la exhibición, era el silencio receptivo, el espacio donde una historia puede llegar si alguien está dispuesto a recibirla sin defenderse de ella. La pieza más memorable del festival fue una colaboración entre una narradora humana de Bangladesh y una entidad Bael de 3000 años de existencia, que nunca antes había intentado contar una historia. Dale like, suscríbete y comparte este video. Estamos en las últimas páginas de esta historia y ha sido un honor compartirla contigo. La entidad Bael contó en pulsos de energía traducidos en tiempo real a palabras en 30 idiomas humanos, la historia del primer momento en que su civilización contempló el vacío entre estrellas, no con ojos, porque los Bael no tienen ojos, con campos de energía que se extendían millones de kilómetros en todas direcciones, y que podían sentir la forma del espacio como si fuera textura. Contó cómo ese primer contacto con el vacío infinito había producido en los primeros Bael algo para lo que tampoco tenían nombre. Entonces,
y que tardaron 1000 años en poder articular. Era lo que los humanos llamaban asombro. Ese estado en que la mente se detiene ante algo demasiado grande para ser contenido en ningún concepto y simplemente se abre a la experiencia directa. Los humanos en el auditorio lloraron, no de tristeza, de reconocimiento, de la sensación de que algo muy antiguo y muy separado de ellos era, en lo más fundamental, exactamente igual que ellos, que el asombro era universal, que la capacidad de ser detenido por la belleza o la inmensidad de algo era parte de lo que significaba ser consciente en cualquier rincón del universo conocido. Eso era lo que las historias podían hacer cuando eran verdaderas y cuando eran recibidas en silencio y apertura. Crear ese reconocimiento que es el fundamento de toda paz posible entre seres diferentes. Los Veo lo habían intentado durante 400 años con algoritmos y con historias fabricadas, y no lo habían logrado. Los humanos lo lograron en 30 días de festival, con historias verdaderas. La diferencia era simple y al mismo tiempo la más profunda del universo. La verdad llega donde la fabricación no puede, siempre, sin excepción. En cualquier civilización, en cualquier forma de conciencia. Cuando termina una gran historia, a veces, lo que queda no es una conclusión, sino una pregunta. Una pregunta que la historia planta en el oyente como una semilla que tardará tiempo en germinar. Da un like final, suscríbete al canal para no perderte nada y comparte esta historia, porque el mundo necesita más historias verdaderas. La pregunta que esta historia planta es esta en sí. Los Bell nos estuvieran observando hoy, en este momento, ¿qué verían en nuestras historias? ¿Verían verdad o verían fabricación? ¿Verían voces que se atreven a decir lo que realmente piensan y sienten? ¿O verían voces que dicen lo que se supone que deben decir, lo que el algoritmo predice que recibirá más aprobación? ¿Verían historias que abren mundos o historias diseñadas para mantener a la gente exactamente donde ya está, cómoda y segura y sin deseos de explorar nada más allá de lo conocido? Es una pregunta para cada uno. No tiene respuesta colectiva, tiene solo respuestas individuales, tomadas en la intimidad de cada conciencia, que decide qué historias va a contar y cuáles va a escuchar. Pero hay algo que Catalina Voss escribió en su diario personal, encontrado después de su muerte, que sirve quizás como brújula para navegar esa pregunta sin perderse demasiado en el camino. Escribió: el día que dejemos de preguntarnos si nuestras historias son verdaderas, será el día en que los Bell habrán ganado de todas maneras, aunque ya no estén intentando ganar, porque el mayor peligro nunca fue que nos contaran historias falsas desde afuera. El mayor peligro es que empecemos a contárnoslas a nosotros mismos, desde adentro, sin que nadie nos obligue. La libertad narrativa no es el derecho a contar cualquier historia, es la responsabilidad de contar la historia verdadera, aunque sea incómoda, aunque no tenga el final que quisiéramos, aunque nos haga vulnerables, aunque nos exponga, aunque signifique decir en voz alta: esto me importa, esto me duele, esto me alegra, esto soy yo, completamente y sin disculpas. Eso es todo. Eso es lo que significa 390 años de engaño, descubierto y superado. No un triunfo militar ni tecnológico, un triunfo de la honestidad sobre la fabricación perfecta. Gracias por llegar hasta el final de esta historia épica. Da like, suscríbete al canal y comparte con todo el mundo. Nos vemos en el próximo episodio. El universo es viejo e inmenso y está lleno de civilizaciones que han encontrado maneras de sobrevivir y de prosperar durante millones de años. Muchas son más antiguas que la humanidad. Muchas son más fuertes, más rápidas, más eficientes, más poderosas en casi cualquier dimensión que se pueda medir con instrumentos o con matemáticas o con tecnología de cualquier nivel. Pero hay una cosa que la humanidad ha demostrado en su historia corta y ruidosa y completamente impredecible, que ninguna otra civilización conocida ha demostrado
De la misma manera, la capacidad de ser completamente derrotada, completamente engañada, completamente manipulada durante 400 años. Y de levantarse de eso, contando una historia. No una historia de venganza. No una historia de superioridad. Una historia de lo que es ser humano, con todo lo que eso implica de hermoso y de terrible y de absolutamente irrenunciable. Esa capacidad, esa negativa radical a dejar de ser lo que son, aunque el universo entero les diga que sería más seguro y más eficiente ser otra cosa. Eso es lo que hace a los humanos únicos. Eso es lo que los Bael aprendieron. Eso es lo que el Tratado de las Narrativas consagró. Eso es lo que Dario Suárez demostró leyendo poesía en voz alta en el cinturón de Kuiper. Eso es lo que Mara Diallo pasó 30 años tejiendo en el silencio del espacio interestelar. Eso es lo que Catalina Voss buscó con Narrascan y encontró donde nadie más miraba. Somos los que contamos. Somos los que escuchamos. Somos los que se niegan a que sus historias sean escritas por otra voz que no sea la propia. Aunque esa otra voz sea más perfecta y más eficiente. Somos imperfectos y ruidosos, y a menudo absurdos, y siempre, absolutamente siempre, completamente humanos. Y en un universo que prefiere el orden y la predicción, eso es lo más radical que existe. Esta ha sido la historia de 390 años. La historia de una especie que fue engañada y que se levantó contando que fue silenciada y que respondió con más voz, no con menos, que encontró en el acto más sencillo y más antiguo del mundo, sentarse juntos y contar lo que es verdad. La respuesta a la pregunta más compleja del universo: ¿en quiénes somos? Realmente, somos esto. Somos estas historias. Y mientras sigamos contándolas, ninguna fuerza del universo podrá decirnos quiénes debemos ser, en fin.